Muy buenas tardes a todo el país. Esta es una transmisión en vivo desde Palacio de Gobierno. En el día 76 de la emergencia nacional vamos a escuchar las últimas disposiciones y un balance que va a hacer el presidente de la República frente a la situación que se vive ante el COVID-19. Escuchemos. Señoras y señores, muy buenas tardes. A continuación se da inicio a la conferencia de prensa del señor presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. En esta oportunidad, el señor presidente de la República se encuentra acompañado por el Consejo de Ministros en pleno. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy es día sábado 30 de mayo del 2020, y nos encontramos aquí con el gabinete en pleno del Consejo de Ministros, con una novedad de que tenemos un cambio ministerial. Desde hoy, hace algunos minutos, ha juramentado al cargo de Ministro de Cultura el señor Alejandro Neira, a quien damos la bienvenida al nuevo gabinete, exhortando a que cumpla sus funciones con eficiencia, con honradez, con transparencia y con mucho esfuerzo, como lo estamos haciendo todos aquí los que formamos parte de este gabinete. Y hay dos temas puntuales que queremos pedir al ministro de Cultura que ponga su máximo esfuerzo y con el apoyo de todos se note una atención prioritaria a las poblaciones indígenas que sufren como todos de esta pandemia, pero que sin embargo con las limitaciones del caso hemos atendido a gran parte de la población, forman parte de nuestro país, pero las poblaciones indígenas no tienen la atención que requieren en estas circunstancias, ¿no? Hay que poner énfasis en esa atención a poblaciones indígenas, con todo lo que responde, y también a las industrias creativas, ¿no? Las industrias creativas que son tan importantes en el desarrollo de la convivencia social y que ahora, al igual que todos y quizás aún más, están teniendo serias dificultades en este momento de crisis, ¿no? Poblaciones indígenas e industrias creativas, toda la atención del sector cultura y todo el respaldo del gabinete en pleno para que se logren estos objetivos. Luego de esta pequeña introducción, nos enfocamos en la pandemia, ¿no? Y dar algunas cifras que pueden graficar la situación en el contexto mundial. Seguramente en el transcurso del día de hoy ya vamos a llegar a los 6 millones de ciudadanos en el mundo que están siendo afectados. Seguramente hay muchos más. Son 6 millones los que han pasado su prueba y han sido declarados positivos. Obviamente hay muchos más ciudadanos en el mundo que todavía no han accedido a las pruebas correspondientes para determinar de que ya tienen el virus en su organismo. Pero lo que sí es claro, y es alarmante, que ya 366.000 personas han fallecido a nivel de todo el mundo, ¿no? Entonces, es una letalidad de poco más del 6% de los que han sido identificados, los que fallecen a nivel mundial. Es que aquí el virus no reconoce fronteras y en todos los continentes, en todos los países del mundo, ya tiene presencia y ya está generando daño, ya está generando muerte. El Perú no es una excepción y también aquí tenemos las cifras que nos muestran, por ejemplo, que luego de un gran esfuerzo, el día de ayer superamos el 1.000.000 de peruanos que han pasado las pruebas para determinar si tienen o no tienen el virus, el COVID-19. Más de 1.000.000 de peruanos. Somos 32 millones de ciudadanos en el Perú y 1.012.708 ya han pasado la prueba para determinar
si son positivos. Y podemos, como el día de hoy lo hemos hecho, comenzar a revisar y analizar en el mercado minorista. Hoy ministros han estado desde muy temprano en la mañana en el mercado minorista número 1 de La Victoria. Han estado en el paradero de Punto Nuevo en el Agustino, en el paradero Caquetá, en el distrito de San Martín de Porres. Han estado en San Juan de Miraflores, en Ate y en el Callao. Y ahora, cada día, cada semana, comenzamos a hacer pruebas a sectores específicos para que quede claro cuál es el nivel de positividad que tienen estos sectores y el potencial contagio que tienen. Hoy se ha hecho especialmente un control a través de pruebas en choferes de los camiones, en lo que se conoce como la carga pesada. Esos camiones que trasladan la carga a los centros comerciales, a los mercados, o también los camiones que trasladan la carga a los puertos, en el caso de Lima, al puerto del Callao, desde donde se recoge carga o se lleva carga para la exportación. Se ha intervenido hoy, y con la colaboración de los propios conductores, a 817 choferes de camión. ¿Cuántos han salido positivos? 149, es decir, el 18%. Entonces, por eso le decimos de que no hay que mirar con preocupación el número de pruebas positivas que van saliendo día a día, porque esto es parte de la consecuencia de la gran cantidad de pruebas que estamos tomando día a día, ¿no? Queríamos llegar a 12.000, llegamos a 20.000, hemos estado 30.000, ayer 48.000 pruebas, lo que hace más de 1.012.000 personas muestreadas y de las cuales 155.671 están como positivos. Pero también lo que hay que destacar, así como hay 155.000 personas positivas ya dadas de alta en los hospitales, es decir, los que han superado la enfermedad y que nuevamente se incorporan a su labor diaria. Y aquí en el gabinete tenemos un ejemplo de ello, el ministro de Agricultura, que en su trabajo diario y permanente de supervisión en los mercados fue contagiado por el virus COVID-19. Ha tenido los cuidados correspondientes, se ha hecho la prueba, ha superado la enfermedad y ahora está integrado al gabinete y en condición ya de haber superado la enfermedad. Quisiera referirme a algunos temas también relevantes que han ocurrido en los últimos días sobre el voto de confianza al gabinete. El día jueves, el premier Vicente Ceballos, acompañado de todo el gabinete ministerial, estuvieron a las 10 de la mañana en el Congreso de la República. Hizo su exposición el premier en función de lo que manda la Constitución y luego se generó un largo debate de todos los congresistas de cada una de las bancadas representadas en el Congreso. Y pasó el día y ayer, viernes, alrededor de las 3 de la mañana, después de 17 horas de debate, el Congreso dio el voto de confianza al gabinete ministerial. Saludamos desde el gobierno la decisión del Congreso de la República. Un número importante de congresistas, 89, de diferentes bancadas, dieron el voto de confianza al actual gabinete. Es una decisión importante que reafirma la necesidad de seguir trabajando y en nosotros nos llama a reforzar y a cada vez dar más de nosotros para cumplir los objetivos que nos hemos puesto como Ejecutivo. Saludamos
a los que votaron a favor de la investidura y respetamos democráticamente la posición también de los partidos políticos representados en el Congreso de la República que votaron en contra. Consideramos que con esa votación ha primado la sensatez y la voluntad de trabajar por el Perú. Como Ejecutivo ratificamos también de parte nuestra la voluntad y un compromiso de mejora permanente. Lo hemos dicho en anteriores oportunidades y ahora con el voto de confianza del gabinete lo reiteramos. Este es un Ejecutivo, este es un gobierno que no está exento de errores, no está exento de deficiencias, que las cometemos, pero que tenemos el nivel suficiente de autocrítica para reconocer nuestros errores y corregirlos. Ahora más que nunca tenemos que mejorar y tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para lograr los objetivos en beneficio de toda la población. Y en esa línea, como lo dijo el Premier del Congreso, y yo lo he dicho en varias oportunidades, ratifico una vez más mi compromiso con todos los peruanos que entregaré el mandato el 28 de julio del año 2021 al nuevo presidente, hombre o mujer, que ustedes, ciudadanos, libre y democráticamente elijan. Soy un demócrata que cumple con su palabra. Así que este proceso no puede transgrederse ni postergarse. Este proceso de renovación de autoridades, que es tan importante para la democracia, se tiene que llevar a cabo en los plazos que establece la Constitución. Pedimos al Congreso de la República, como tenemos claridad aquí en el Ejecutivo, que se cumpla este proceso para garantizar que el 28 de julio del año 2021, año del bicentenario de nuestra patria, tengamos nuevas autoridades aquí sentadas en el Poder Ejecutivo, como también nuevos congresistas en el Poder Legislativo. Quisiera también manifestar que el día miércoles no ha habido oportunidad de rendir cuenta ante ustedes, ante la población, porque ya el jueves fue la presentación del gabinete en el Congreso. Se aprobó en Consejo de Ministros el decreto de urgencia 063-2020. Le leo el título: decreto de urgencia que dispone el apoyo solidario de los funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo para la entrega económica a favor de los deudos del personal de la salud fallecidos a consecuencia del COVID-19. Nos parece una iniciativa del gabinete del Ejecutivo necesaria, porque hemos dicho que uno de los factores que tiene que salir de cada uno de los ciudadanos para poder combatir esta pandemia es la solidaridad en todos los aspectos. Y esa solidaridad también parte por los servidores, los funcionarios del sector público. Este aporte, como lo determina este decreto de urgencia, está referido al personal, a los servidores del Poder Ejecutivo. Vamos a aportar, digo vamos, porque el aporte comienza con el presidente de la República, con todos los ministros y ministras que están aquí presentes, como también con los funcionarios que tienen como remuneración más de 15.000 soles. Es
un aporte referido a la remuneración mensual de 3 meses, junio, julio y agosto, que podríamos poner un ejemplo referido a los ministros. Por su remuneración mensual de los ministros, cada uno de los aquí presentes va a aportar 3.500 soles mensuales. Por los 3 meses, el aporte va a ser de 10.500 soles de cada ministro. Esto multiplicado por la cantidad de funcionarios que son parte del conjunto de personas comprendidas en este decreto de urgencia, se tiene un monto de alrededor de 8 millones de soles. 8 millones de soles que queremos que vaya dirigido a los deudos del personal de salud que ha fallecido cumpliendo su labor, que ha fallecido en este esfuerzo de atender a los pacientes afectados por el COVID-19, que han fallecido dando precisamente lo más preciado, la vida, por salvar vidas. Si vemos la cantidad de personas, servidores del sector salud, y no hacemos distingo, o sea, no es que es solamente a los profesionales, es profesionales, técnicos y auxiliares del sector salud, médicos, enfermeras, obstetrices, tecnólogos, o sea, es la gran familia del sector salud. Y no interesa si están trabajando en el MINSA, salud, en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas Policiales, que sean del sector salud atendiendo a los pacientes COVID. Y que por su entrega, incluso esta entrega que pone en riesgo su integridad, se contagiaron del virus y que en el desarrollo de su enfermedad perdieron la vida. Se ha hecho una proyección de las personas fallecidas y teniendo una estimación preliminar, porque hay que hacer los cálculos exactos, se podría dar a los deudos de cada uno de estos familiares una cantidad que superaría los 40.000 soles. Tenemos que ser absolutamente claros que la muerte de una persona es una situación irreparable. Lo que pretendemos con este aporte del Ejecutivo es dar un pequeño reconocimiento a su trabajo, a su compromiso, a su mística en la función que desempeñaron. Y además, a través de sus familiares, dar este aporte económico para que no queden desprotegidos. Este esfuerzo representado en este decreto de urgencia es solamente para el Poder Ejecutivo, es decir, funcionarios y servidores del gobierno, alcanza también a servidores de los gobiernos regionales y de los municipios, los que estén dentro del rango que corresponde a la remuneración. Pero no puede alcanzar a los otros poderes del Estado, porque por la norma que podemos emitir nosotros como Ejecutivo, podemos disponer de este apoyo solidario solo de nosotros mismos, del Ejecutivo. Pero creo que corresponde también el apoyo solidario a los otros poderes del Estado. Por eso, a través de una tercera disposición complementaria del decreto de urgencia,
dice que se autoriza al Poder Legislativo, a los congresistas, al Poder Judicial, como hacía los organismos constitucionalmente autónomos, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, entre otros, para que puedan hacer lo propio. Nosotros no podemos disponerlo porque no tenemos esa potestad, no tenemos esa facultad. Depende ya de ellos. Nosotros hemos tomado la decisión, más aún que los altos funcionarios de los otros poderes tienen niveles remunerativos muy superiores a los niveles remunerativos que tenemos los funcionarios aquí presentes, ¿no? Vamos, y le hemos encargado al Ministerio de Economía y Finanzas, como también al Ministerio de Trabajo, que esta norma la transformen en cuadros donde claramente se determine el número de funcionarios afectos a la aplicación de este decreto de urgencia, el monto que corresponde a cada uno, el total, para a través de la análisis que se haga de todos los servidores de salud, ajustar la cifra exacta, pero como se ha hecho un análisis preliminar, sería superior de un aporte económico de más de 40.000 soles a las familias de los deudos de esta primera línea de combate al COVID-19. También el día jueves se emitió otra norma, un decreto supremo que modifica el programa Reactiva Perú. Recuerdan ustedes que se dio en una primera fase Reactiva para atender con liquidez a través de créditos con el respaldo del Estado peruano para evitar que se rompa la cadena de pagos. Y se ha logrado muy buenos resultados en la primera fase. Pero en la fase 2 queremos que el porcentaje de distribución de esta garantía se varíe, porque esta garantía para créditos que damos en Reactiva va para la gran empresa, para la mediana empresa, para la pequeña empresa, como también para la microempresa. Y entonces, obviamente por el tamaño y la magnitud de las empresas, hay una mayor cantidad en porcentaje para la mediana y gran empresa. Ahora queremos que sin dejar de apoyar la mediana y gran empresa, a través de algunos cambios que se ha aplicado en esta segunda fase de Reactiva, se atienda también de manera importante a la pequeña y microempresa, que se atendió en la primera fase, pero no en los porcentajes que nosotros esperamos y requerimos. Estaremos haciendo el seguimiento correspondiente para que se pueda beneficiar a todos. Y eso depende de la supervisión que como Ejecutivo tenemos que hacer. Pero depende también mucho de la actitud de apertura y de búsqueda de una equidad del sistema bancario del Perú. Y ahí vamos, y los exhortamos. Vamos a estar vigilantes, pero ayuden, por favor. Tenemos que llegar con el crédito que requieren las empresas, pero no solamente las empresas que conocen el sistema bancario. No es que yo presto a las empresas que siempre hemos estado trabajando con ellas. Hay también empresas que no han sido parte de su cartera de clientes del banco que también requieren el apoyo. A ellos también hay que llegar. Hay pequeñas empresas que tenemos que ir a través de las financieras, también llegar a ellos. Ese es el reto de esta segunda fase. Y nosotros vamos a estar vigilantes, pero también es necesario el compromiso
y la responsabilidad del sistema bancario para hacer que este tipo de medidas sean realmente en beneficio de todos, sin excepción. Recuerden que no solamente Reactiva, también tenemos programas específicos como el Fondo de Apoyo Empresarial MIPE, que van dirigidos específicamente a las pequeñas y microempresas de la MIPE para atender, y también seguirán fortaleciéndose, ¿no? Así que vamos a seguir con este trabajo. Porque el primer eje de este decreto supremo es el eje de la integridad y lucha contra la corrupción. Eso ha sido el énfasis de este gobierno desde el primer día y va a ser el énfasis de este gobierno hasta el último día. Y eso nos ha traído muchos problemas, porque luchar contra la corrupción es luchar contra el status quo, es luchar contra intereses, es luchar contra mafias, es luchar contra grupos de poder. Y lo hacemos y nos exponemos porque nos debemos al pueblo. Y así va a ser hasta el último día de mi gobierno. Y en circunstancias como la que vivimos de crisis, de emergencia, con mayor razón, porque ante el caos que hay veces se genera la emergencia, ahí salen los delincuentes a querer aprovecharse de las circunstancias. Ya se han dado casos de corrupción durante la pandemia, mientras que gente muere, mientras que gente está enferma en los hospitales. Hay gente que se aprovecha esta situación para sacar provecho en beneficio propio. Y hay una serie de denuncias en el Ministerio Público, en la Contraloría General de la República, al cual respaldamos completamente. Debería haber doble pena, doble sanción para quien en época de emergencia se quiera aprovechar de los recursos del Estado. Quiero dejar absolutamente claro que para nosotros el haber participado en alguna campaña política no te da derecho a ningún cargo público. El cargo público tienes que ganártelo con tu capacidad, con tu experiencia, con tus virtudes. Y es por ello que ante investigaciones que ha empezado el Ministerio Público al respecto, le damos el pleno respaldo, que se investigue a profundidad, porque este no es el gobierno como otros del tarjetazo, que tenías que ser del partido para poder ingresar. Eso no ha ocurrido aquí, nunca ha ocurrido. Aquí se ven los méritos de la persona, y creo que un gabinete plural como el que tenemos es la mayor prueba de ello. Los cargos se obtienen por mérito propio. Y si no ha ocurrido en alguna oportunidad eso, que el órgano de control, la Contraloría, el Ministerio Público lo verifique, lo investigue y lo sancione, de ser el caso. Somos absolutamente claros al respecto. Por último, solamente me queda reiterar a toda la ciudadanía el renovar nuestro esfuerzo para combatir esta pandemia. Nuevamente recordarles que las medidas más efectivas para defendernos y eliminar el COVID-19 están en nuestras manos. Que todo lo que hagamos como instituciones, como autoridades, no va a alcanzar el objetivo si no contamos con la colaboración de todos en medidas simples. Y lo estamos logrando, pero tenemos mucho camino todavía por recorrer. Y lo hemos dicho, el distanciamiento, no menos de 1 metro, no menos de 1 metro entre persona y persona. Y aquí y donde estemos tenemos que respetarlo. En el mercado, en el banco, en el bus, en el transporte,
1 metro de distancia. Y si estoy fuera de mi casa, la mascarilla, fundamental. Es la barrera que impide que salga el virus de mi organismo, se queda atrapado en la mascarilla, o que aspire el virus que esté en el ambiente de alguna persona que esté contagiada. Está en el ambiente, pero queda aquí, no entra. El virus entra por la nariz y por la boca. En consecuencia, la mascarilla tiene que cubrir nariz y boca. Tiene que proteger nariz y boca. Uso permanente cuando sales. Al comienzo es un poco incómodo, pero es necesario. Y uno se acostumbra. Y luego la higiene, la limpieza, agua y jabón, alcohol, higiene permanente de manos. ¿Y por qué con manos? Porque con manos agarro el lapicero, el celular, recibo la bolsa que me llega por delivery, que pedí algo para que me entreguen a domicilio. Tengo que una pequeña desinfección para poder usar con toda seguridad. Si todos trabajamos a conciencia, de manera unida, de manera solidaria, no tenemos la menor duda que este virus COVID-19 va a ser derrotado por todos los peruanos. Y nuevamente, tengo la plena seguridad, como presidente de la República, pero como ciudadano de este hermoso y querido país, que combatido y derrotado el virus, vamos a salir adelante en la senda del progreso y desarrollo, que lo tenemos claramente definido todos los peruanos, porque así nos lo merecemos. Por favor, ministro de Salud, es una pregunta específicamente para su sector, por favor. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Todas las camas de todo el país están a disposición de todo el pueblo peruano. Y ese ha sido el precepto que hemos manejado desde un inicio en la estrategia La Salud nos une. El Comando COVID Nacional incorpora como uno de sus miembros a la Asociación de Clínicas Privadas, representada por el doctor Lambert. Me llama la atención si efectivamente esa es una adecuada transcripción de la entrevista del doctor Lambert, quien participa cotidianamente en las reuniones del Comando COVID. Nosotros lo que hemos planteado es el intercambio prestacional. El intercambio prestacional en estos momentos está en pleno proceso de implementación técnica, porque primero necesitábamos la ley habilitante, ya la tenemos, y ahora estamos en pleno proceso de desarrollo de la parte técnica, contable, financiera, entre todos los participantes. Eso no ha impedido que, por ejemplo, también en el sector público, en el salud, Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas y Policiales, nosotros recibamos pacientes de otras instituciones, incluidas las que ya financiadas por los seguros privados. Porque entendemos que el paciente no puede esperar a que barreras burocráticas, financieras, impidan su acceso. En este momento lo que nosotros estamos observando es una dinámica muy fuerte de la epidemia en materia de requerimiento de hospitalización, incluido unidad de cuidados intensivos. Y ciertamente la parte administrativa, burocrática, financiera, a veces no acompaña a las decisiones que toman los clínicos o los familiares en la hospitalización. Este es un proceso de implementación que ciertamente ha tenido avances y en algunos lugares no ha podido implementarse en toda su magnitud, pero estamos trabajando en ello, señor presidente. Por favor, también, ministro de Salud.
Nuestro apoyo a la región Piura es permanente, es constante. Solamente el día de ayer, señor presidente, hemos enviado 5 ventiladores mecánicos con sus respectivos monitores, que son 10. Hemos enviado desfibriladores y, como dice el medio de comunicación que pregunta, adicionalmente a las pruebas rápidas, hemos enviado un número de 15.000, hemos apoyado a la región con 3.650 pruebas moleculares. Aquí me quiero detener un segundito para ampliar de que las pruebas moleculares en el país nunca se han detenido, nunca se han dejado de usar y hemos incrementado más bien su uso a lo largo y ancho del país. Hemos ampliado el número de laboratorios que hacen pruebas moleculares a número de 15 y estamos constantemente con las regiones trabajando para que estos laboratorios moleculares se puedan difundir más en las regiones. Lo que nosotros tenemos es limitaciones de mercado, que es muy fluctuante, precios, calidades, que no nos permiten tener las pruebas moleculares en el volumen y la calidad que nuestro país necesita. Pero permanentemente estamos, por ejemplo, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, incorporando solamente a nuestro arsenal 150.000 pruebas moleculares que vamos a poner a disposición de todo el país en muy corto plazo, apenas lleguen al país. Por otro lado, en lo que se refiere al abastecimiento de oxígeno, ciertamente es una de las grandes dificultades que tenemos en Piura. Hemos ampliado los permisos para la operación de los productores de oxígeno local. Hay 2 empresas que incluso proveen a Tumbes. Estamos trabajando en la ampliación de las redes fijas de oxígeno para los hospitales de Santa Rosa, Sullana, Chulucanas y Talara. Y se está en el proceso de instalación de 2 isotanques, tanto en el Hospital Santa Rosa como en Sullana. En cuanto a la infraestructura, la mayor parte de la infraestructura planeada para esta región se encuentra bajo la administración de reconstrucción con cambios, tanto el hospital de alta complejidad como 2 hospitales generales y 14 centros y puestos. Tengo entendido que el día de mañana nuestro premier va a visitar Piura justamente para ver estos temas importantes que tiene la región y cuáles van a ser los siguientes pasos. Hablando al respecto sobre la visita del premier el día de mañana, yo le dejaría, por favor, que nos diga sobre esta ronda de visitas que hacen todos los ministros a diferentes regiones y obviamente las que usted lidera en las regiones que se va viendo una atención especial por las características del desarrollo de la enfermedad. Por favor, premier. Gracias, presidente. Sí, complementar inicialmente lo manifestado por el señor ministro de Salud. El día de hoy han arribado en horas de la mañana 50 ventiladores mecánicos, que son parte de un paquete de compra de 451. Hace unas semanas atrás llegaron 20 que han sido distribuidos. Estos 50 están en pleno proceso de desalanaje, que seguramente van a ser distribuidos en el transcurso de los próximos días, previa validación técnica. Es una preocupación constante y obviamente esperamos que en el más corto plazo podamos cerrar esta primera demanda. Lo segundo, en lo expresado también por el señor ministro de Salud, a instancia de este sector se viene impulsando toda una estrategia para la atención y sobre demanda que hay de oxígeno. A efecto hoy se ha designado como coordinador al doctor Jorge Luis Arce. Hemos tenido diversas reuniones por encargo de su despacho presidencial con distintos proveedores nacionales. Se ha autorizado inclusive que se flexibilicen unos procedimientos administrativos para poder estar importando oxígeno tanto de Colombia, Ecuador como Chile, proyectándonos también a demandas futuras. Efectivamente, estamos hace unas semanas atrás visitando de manera personal los días domingos distintas regiones del país. Estuvimos inicialmente en la ciudad de Iquitos y la última semana hemos estado en Loreto, acompañado de un grupo de señores ministros, para verificar in situ el estado situacional, cuáles son las carencias que se tiene, conversando no solamente con las autoridades sectoriales o regionales, sino también con la propia comunidad organizada. Llevamos el mensaje constructivo del país de una permanente articulación y disposición y también llevamos insumos que se requieran. Es importante destacar, presidente, que para el día de mañana, que se tiene programado un viaje a la ciudad de Piura,
También visitaremos algunos distritos y provincias de dicha región. Me están acompañando 4 señores ministros, 2 viceministros. Asimismo, también está yendo un funcionario de salud, como el jefe de su salud y también el comandante general de la policía. ¿Y por qué la necesidad de una presencia articulada de distintos sectores? Porque no solamente vamos a escuchar, sino también en el proceso de verificar in situ cuál es el estado de avance de implementación que los lineamientos, especialmente en salud, se vienen dando desde el sector central. En el caso concreto del comando de la Policía Nacional, obviamente va a verificar el estado situacional del orden público, el cumplimiento al aislamiento dispuesto por normas emitidas por el Gobierno Nacional. En el caso de su salud, va a ejercitar sus competencias, cuál es verificar en el lugar de los hechos cuál es el proceso del traslado y distribución oportuna de lo que es medicamentos para los distintos centros hospitalarios. Igualmente el sector vivienda, que ya se encuentra ya, el sector agricultura, van a verificar cuál es el estado de avance de implementación de distintas políticas que se vienen disponiendo en esos sectores. En el caso de la ministra de la Mujer, nos acompaña para ver un tema muy sensible, ¿no? ¿Cuál es el estado de atención respecto a los adultos mayores? El tratamiento que están dando niñas y adolescentes son sectores con alta vulnerabilidad. De tal suerte que esta presencia va a articular un trabajo con autoridades locales y regionales, va también a poner en evidencia la presencia efectiva y eficaz que tenemos como Gobierno Nacional, pero también atender a la población. Obviamente es un mensaje que recibimos de autoridades, pero cuán importante resulta como un gobierno democrático y de apertura de poder compartir con cada uno de los ciudadanos su sentir, sus dolencias, sus carencias y que finalmente puedan repercutir en una mejora de las disposiciones que estamos asumiendo como Gobierno Nacional. Es una exhortación que refiere a esta decisión del Tribunal Constitucional, que nuestro ministro de Justicia puede decir el esfuerzo que como Ejecutivo estamos haciendo al respecto. Por favor, ministro de Justicia. Sí, señor presidente, muchas gracias. Efectivamente, habría que decir varias cosas en relación a lo solicitado. En primer lugar, mostrarnos de acuerdo con la parte resolutiva de la sentencia del Tribunal Constitucional, y digo la parte resolutiva porque la sentencia en su conjunto todavía no ha sido publicada, pero teniendo en cuenta los mandatos que ahí se establecen, habría que decir lo siguiente, ¿no? En primer lugar, que el Tribunal ha hecho una declaración al decir que existe un estado de cosas inconstitucional. Para que se pueda entender qué significa este término, significa que existen razones estructurales de fondo que han impedido que el sistema penitenciario en su conjunto pueda lograr niveles adecuados de deshacinamiento. Y estas razones estructurales se deben a diversas causas. Esa es la declaración que ha hecho el Tribunal Constitucional en términos técnicos. Y eso es correcto, y es correcto porque en 15 años, en los últimos 15 años, el sistema penitenciario ha sido declarado 4 veces en emergencia a partir del año 2005, justamente con la finalidad de poder lograr el deshacinamiento. Pero a pesar de que ha sido declarado 4 veces en emergencia para lograr ese objetivo, más bien el efecto ha sido al contrario, es decir, que se ha incrementado la población penitenciaria de manera sostenida en esos últimos 10 años o 15 años, alrededor de 51.000 internos. Hay que mencionar también que el Tribunal Constitucional en su parte resolutiva hace una afirmación muy importante con la cual coincidimos y hemos venido diciéndolo desde el inicio de la pandemia, que existen obligaciones expresas en relación a todos los poderes públicos, no solamente al Poder Ejecutivo. ¿Y por qué? Para que se pueda entender a la ciudadanía. El Poder Legislativo, porque es quien elabora las normas, quien establece dentro del marco de todas las conductas sociales cuáles son aquellas conductas que ameritan una persecución penal, y además establece cuáles son las penas, y además establece cuáles son y quiénes son los internos o las personas que tienen o no tienen los beneficios penitenciarios. Esto obviamente impacta directamente sobre el nivel de hacinamiento en las cárceles. En segundo lugar, el Poder Judicial, quien interpreta y quien aplica las normas que da el Congreso de la República, y además quien decide con determinados criterios cuál es el nivel de utilización de las prisiones preventivas en nuestro país. Y entonces por eso es importante que exista una reflexión también al interior de ese poder del Estado.
e incluso el propio Tribunal Constitucional, quien a través de los habeas corpus contra resoluciones judiciales se puede pronunciar en relación a los niveles de hacinamiento, como lo ha hecho en esta sentencia en el caso concreto. Y además el Poder Ejecutivo, porque quien administra y ejecuta la pena en el caso concreto. En relación a la segunda parte de la pregunta que hace mención al tema del plan y la política, habría que decir que esta política actualmente se encuentra, ya no es nueva, ya se está elaborando y se está actualizando en el marco del Consejo Nacional de Política Criminal. Y no solamente en el marco de este Consejo para 5 años, señor presidente, sino en el marco de 20 años. ¿Por qué? Porque justamente se ha pensado y se había pensado y ya se estaba elaborando la política previa a la sentencia del tribunal con mucha anticipación para reducir primero los niveles de hacinamiento, en segundo lugar para incidir sobre las condiciones en las cárceles y sobre el personal penitenciario, en tercer lugar para tratar de forma sistémica el tema de la seguridad penitenciaria, el tema de los programas intra y extramuros, el tema de mejorar la gestión y la información en el marco del sistema de justicia y del sistema penitenciario, y finalmente el tema de los servicios postpenitenciarios. Actualmente esta política se estaba ya actualizando antes de la declaratoria de emergencia y además se va a revisar con especial atención aquellos aspectos que en el actual contexto de emergencia han agudizado más algunos factores. Primero, el tema de la seguridad penitenciaria debido a los motines. Segundo, todo el sistema de salud. Y tercero, la generación de información e interconexión de los penales a nivel nacional. Eso es todo, señor presidente, que tengo que informar. Muchas gracias, ministra. Siguiente pregunta. La cuarta pregunta es de Diario Ojo. Presidente Vizcarra, con mucho respeto, ¿no es un engañamuchachos insistir en que hemos llegado a la meseta si a diario se baten récords de contagio y los pronósticos del Colegio Médico y de la misma jefa del Comando COVID, Pilar Macetti, no son precisamente auspiciosos? Por otro lado, se habla del aumento de camas, pero vaya usted a los hospitales Carrión o a Loaiza y los enfermos están bajo carpas y hasta piden a los familiares que traigan oxígeno. ¿Cuál es la verdad? Ministro de Salud, por favor, si podría hacer una parte de la respuesta sobre la situación del Hospital Carrión, Loaiza y cuáles son los esfuerzos para precisamente complementar las deficiencias en cuanto al número de camas en esos hospitales antiguos, emblemáticos, históricos de aquí de Lima. Y yo complementaré con otra parte de la pregunta, por favor. Claro que sí, señor presidente. El esfuerzo por ampliar la capacidad hospitalaria en el país es permanente. Y para eso tenemos implementándose 2 y hasta 3 estrategias. La primera de ellas es utilizar la capacidad instalada. En el Perú existen más o menos 40.000 camas hospitalarias. De estas, obviamente no podemos retirar a todos los pacientes de los hospitales porque tienen otras afecciones que son no COVID. En esa capacidad hospitalaria que hemos recuperado y puesto a disposición para COVID, se encuentran las 10.000 camas que hoy día estamos utilizando. Inicialmente se había hecho una reserva de 3.000, pero progresivamente hemos ido ampliando hasta llegar a 10.000 con la capacidad instalada. La estrategia que se ha usado en ese caso es, primero, recuperar las camas que estaban subutilizadas y, segundo, movilizar a nuestros pacientes en lo que se llaman los complejos hospitalarios. Por ejemplo, el Hospital Loaiza, que solía tener servicios de ginecobstetricia, ya no tiene esos servicios de ginecobstetricia porque se están desarrollando en el Hospital San Bartolomé, al frente. Se han ampliado los servicios, se han desplazado pacientes que solían atenderse o estaban siendo atendidos en el Hospital Loaiza al Instituto Nacional de Oftalmología que tiene una capacidad instalada para recibir pacientes. Lo mismo pasa en otros hospitales, en lo que se llaman los complejos hospitalarios. 3, 4 hospitales ahora comparten la responsabilidad de darle al hospital COVID
o definido en ese momento como hospital COVID, el soporte para recibir pacientes de otras patologías. En tercer lugar, también hemos ido ampliando la capacidad de esos mismos hospitales, adquiriendo e incorporando camas en espacios que regularmente no son utilizados para esos fines. Así, los hospitales solían tener, por ejemplo, unidades de cuidados intensivos propiamente dichas, totalmente equipadas, pero como hemos visto, nosotros necesitábamos instalar nuevas camas de unidad de cuidados intensivos. Entonces, se ha puesto camas y servicios de unidad de cuidados intensivos en espacios que no eran utilizados para cuidados intensivos. De esa manera, hemos podido triplicar, cuatriplicar y hasta quintuplicar el número de camas de unidad de cuidados intensivos en hospitales, como el Hospital Loaiza, que solía tener 6 camas, y ha ido incrementando esta aproximadamente a 24 en este caso. Y otros hospitales, como el Hospital Cayetano Heredia, ha incorporado camas de unidad de cuidados intensivos. Hemos tenido que sacar a nuestros pacientes del Hospital Noguchi, para que el Hospital Noguchi, que es un hospital básicamente para salud mental, ahora sea utilizado para pacientes COVID y no COVID. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en relación con reorganizar nuestro sistema. Y a lo cual se ha agregado permanentemente nuevas camas. Esta semana hemos incorporado 842 camas del Hospital Mongrut de Salud, hemos incorporado 30 camas solamente el día de ayer en el Hospital de Ate para hospitalización general, y vamos a abrir la próxima semana en el Hospital de Ate servicio de ginecobstetricia, servicio de cirugía y servicio de pediatría y neonatología COVID dentro del Hospital de Ate, que ahora también es el hospital emblemático que está atendiendo a los pacientes de Lima Metropolitano. Pero es cierto, llegan momentos, como el día de ayer o hoy día mismo, donde el límite de las camas UCI llega al máximo de su capacidad instalada. Para eso ya usted ha anunciado una segunda fase de incorporación de camas en todo el país que permitirían duplicar la capacidad hospitalaria y también la de las unidades de cuidados intensivos llegar hasta un número de 2.000 en unidades de cuidados intensivos. Eso, señor presidente, independientemente a los esfuerzos locales. También los municipios, también los gobiernos regionales están haciendo esfuerzos por ampliar su capacidad instalada, lo que le llamamos capacidad instalada ajustada. Por ejemplo, en Carabello estamos prontos a abrir en el estadio se ha abierto unas carpas con capacidad hospitalaria y de unidad de cuidados intensivos por el impulso del alcalde de Caraballo, y ahí vamos a tener 23 camas de hospitalización y así sucesivamente. Todos los días, compatriotas, hacemos los esfuerzos por sumar las camas de hospitalización, sumar las camas de UCI, a lo cual se añade el despliegue de la primaria, que es lo último que estamos moviendo, que esperamos mover 5.000 equipos de profesionales que van a llegar a las casas para hacer los diagnósticos y eventualmente iniciar el tratamiento para las poblaciones vulnerables. Solo el día de hoy ya se inició la ampliación de la primaria. Bueno, se lanzó oficialmente, pero ya empezó hace 2 semanas, lo que es la primaria en Lima Este. Estuvimos en Lima Norte. La próxima semana sale Lima Sur, Callao y también Lima Ciudad. Especialmente en San Juan del Lurigancho, donde tenemos el mayor impacto de la epidemia, para casa por casa ir llegando a nuestros pacientes antes de que ellos lleguen a estas situaciones en que tienen que hacer largas colas de espera. Eventualmente algunas de ellas pueden ser tratadas en casa y de manera temprana. Bueno, Radio Americana, como es de Moquegua, ha hecho 3 preguntas. Hay que contestarlas. Por favor, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, si nos puede responder la referido a los bonos y cuál es el nivel de avance en las transferencias y todavía qué se va a hacer para poder incluir a los hogares que aún no están incluidos en los padrones que se están ejecutando. Por favor, ministra. Presidente, sí. Como ya lo he anunciado y relatado en otras preguntas y en otras entrevistas,
el Padrón General de Hogares del Sistema de Focalización de Hogares cumplía una misión, que era el de afiliar a usuarios que querían ingresar a programas sociales. El usuario iba a la municipalidad, se le hacía una ficha, se verificaban las condiciones vía sistemas administrativos o visita a su casa y se declaraba una clasificación socioeconómica. Por lo tanto, y siempre lo hemos dicho, ese padrón no era completo. Pero ese padrón ha permitido pagar hoy a 6 millones de hogares. El proceso de pago ya están dando para 6 millones de hogares, de los cuales han cobrado 3.8 millones de hogares y esperamos completar la próxima semana 5 millones. No negamos las dificultades que ha habido, lo hemos comentado varias veces, y por eso hemos creado hoy el Registro Nacional de Hogares, que es un registro que incluye a todas las personas con DNI, a todas las personas que han estado en el censo 2017 y al Padrón General de Hogares. De tal manera que nos da una lista mucho más grande y completa del país. Ese padrón se está trabajando y para eso se ha creado una plataforma que es Registro Nacional de Hogares, donde las personas que no han recibido o consideran que han debido recibir deben inscribirse. Y a la fecha ya tenemos a partir de esa plataforma 2.8 millones de hogares más constituidos o conformados, lo cual completará el padrón del bono universal que incluye todos los bonos más estos hogares que estamos trabajando. El bono universal lo recibe el 75% de la población y se excluye al 25% que tiene ingresos mayores y que no está en planilla. Entonces, sí se han hecho todos los esfuerzos para incluir a estas personas. La plataforma sigue abierta e instamos a las personas que no se han incluido que lo hagan en el Registro Nacional de Hogares.pe. La plataforma está abierta y pueden incluirse si así lo requieren. Una vez que tengamos todos los hogares, se armará el siguiente bono que completará el bono familiar universal. Gracias, ministra. La segunda pregunta era referida a la reactivación de las actividades de los sectores claves de la economía. Aquí habla de minería, agricultura, servicios, el medio de comunicación de Moquegua. Por favor, ministra de Economía y Finanzas, ¿cómo es la programación para la reanudación de estas actividades que tenemos planteadas? Gracias, presidente. Efectivamente, de la mano con una comisión multisectorial se diseñó el proceso de reanudación de las actividades económicas. Es un proceso en 4 fases y la transición a cada fase se va a hacer sobre la base de una evaluación. Como saben, hemos iniciado la fase 1 hace aproximadamente 4 semanas. La última semana de mayo ya se muestra cierta recuperación de la actividad económica, lo que también a su vez va a beneficiar a las expectativas. En el caso concreto de la minería se han aprobado más de 38 unidades mineras. En el caso de la construcción también se están haciendo aprobaciones y lo que esperamos en los próximos días es publicar el decreto supremo que dé inicio a la fase número 2. En estas fases lo que sí pedimos es mucha responsabilidad de las empresas para cumplir con los protocolos definidos por el Ministerio de Salud y por los ministerios específicos y también mucha responsabilidad de los trabajadores. Muchas gracias. Así que muchas gracias a los medios de comunicación y muchas gracias a toda la población del Perú que con su apoyo, con su responsabilidad nos permite tener la confianza de que juntos vamos a salir airosos de este problema tan complejo en el que está el Perú y el mundo, pero que tenemos, como le digo, la confianza de que vamos a vencerlo. Son meses duros que hemos pasado, estamos en pleno proceso, pero este proceso tiene un inicio, claro que tuvimos en marzo, tiene un desarrollo, que estamos en la parte compleja del mismo, y tiene un desenlace que es el que se va a vivir en las próximas semanas y meses incluso. Pero en ese proceso ya vamos, junto con todos los sectores económicos, vamos a ir gradualmente y con mucha responsabilidad generando actividades que permitan incorporarse las actividades que generan puestos de trabajo. Mientras que eso ocurre, seguimos cumpliendo con el bono
llegando a los hogares que necesitan, con este paliativo para que tengan estos hogares lo mínimo para poder atender en estas necesidades a su familia. Porque lo que queremos es, en este periodo que nos encontramos, es que en los hogares traten de salir lo menos posible los integrantes de las familias. Eso es lo más importante. Lo hemos dicho el primer día y lo decimos ahora y lo vamos a decir hasta que esto sea totalmente superado. Si alguien tiene que salir para hacer una compra, uno por familia. Hay que cuidar a las personas vulnerables, a las personas adultas mayores, a ellos hay que cuidarlos, que se queden en la casa, que no salgan de la casa. Porque si a un joven, y estamos viendo todos los días, a un joven o un adulto recibe, se contagia, normalmente, como se ha visto en la estadística, supera al COVID sin mayor dificultad. Hay más del 30% que tiene el virus y ni se ha dado cuenta, es asintomático. Hay otro porcentaje que tiene el virus y hace síntomas, pero leves, que son superados. Hay un porcentaje que requiere hospitalización y estamos aumentando la capacidad de respuesta. Pero hay un porcentaje pequeño que es el vulnerable, que hay que cuidarlo, que son los que tienen otras enfermedades previas. Doble cuidado. Si todos tenemos que tratar de quedarnos en la casa, si yo tengo diabetes, hipertensión, alguna obesidad, que también hemos visto que tiene un riesgo mayor a que se complique la enfermedad, o soy parte del porcentaje de adultos mayores, quedémonos en nuestra casa. Esto va a pasar y vamos a retornar a nuestras actividades en esta nueva convivencia, todos. Depende de nosotros. Así que solidaridad, unión, fe, compromiso de todos los peruanos para salir de esta situación. Y seguimos trabajando aquí con un nuevo miembro que se integra al gabinete, pero todos con la misma voluntad y el compromiso de trabajar por el Perú. Muchas gracias.